Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de estos medios. Lo que nosotros hacemos, lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Por eso no dejamos los comentarios activos, porque la gente hoy en día se alimenta de comentarios para sentirse grande o para vivir del odio. Otras veces he explicado que la gente por las redes sociales dice cosas prácticamente polémicas, para despertar rencillas y contiendas y odios, cosas que la Biblia condena absolutamente. El envanecimiento, hablar de temas que no tienen nada que ver con la Biblia, cuestiones de palabras, aún de cuentos de viejas, de mitos, de ciencia ficción. La Biblia condena esas clases de enseñanzas y aptitudes que de las cuales son, o dice la Biblia específicamente, que nacen contiendas, pleitos y blasfemias, es decir, insultos injuriosos. Uno de esos tantos temas hoy en día es que la iglesia ha permitido, si se les puede decir, doctrinas muy equivocadas. Estas clases de doctrinas suenan muy bonitas, pero no son el método de la Biblia ni el método de Dios. Algunas se han convertido y han tratado asuntos de la Biblia que son bastante importantes, los han sacado de puntos doctrinales para convertirlos en amuletos de buena suerte. Sí, así como me está escuchando. El cristiano de hoy usa rituales, conjuros, disfrazados de palabra de Dios o de doctrinas, pero se ha metido estas cuestiones diabólicas que parecen inocentes, porque cuando se las dices a alguien y le dices, mira, eso no está en la Biblia, mira, eso no es así, ellos dicen, ay, pero bueno, tampoco es mal de morirse, tal, pero sí es mal de morirse, y van contribuyendo a las herejías que han destruido y enfriado muchas iglesias. Tanto hay una barbarie de apostasía en Venezuela terriblemente, en muchas organizaciones que componen la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente no se escapa ninguna. Vuelvo y te lo digo, lamentablemente no se escapa ninguna. Y nos encontramos a creyentes que viven todavía un fanatismo religioso que no concuerda con la Biblia, porque si tú eres radical con las cosas de la Biblia, con lo que la palabra contundentemente expresa, Dios te va a bendecir, sí, porque la Biblia misma lo dice, el Señor mismo lo dice en su palabra, todo el que cumpla las palabras de esta ley y también que cumpla las palabras de esta profecía, hablándolo así, parafraseando, será bendecido, será bienaventurado, se le dará vida, se le darán bendiciones, siempre y cuando vivas conforme a la palabra de Dios. Y nos encontramos, te voy a dar el ejemplo que pasa en tu iglesia, que pasa también en mi iglesia y que pasa a través de las redes sociales. Nos encontramos oraciones como, yo declaro que mis hijos te servirán. Y los hijos son unos borrachos, son unos delincuentes, pero ellos creen que con estas palabras mágicas, las cosas van a suceder, y nunca suceden. Para que sepan, casi siempre los testimonios que tú escuchas en las iglesias sobre los padres declarando bendición y declarando palabras bonitas sobre sus hijos hasta delincuentes, hasta adictos a las drogas se vuelven y empeoran cada día. ¿Por qué? Ya te voy a decir por qué. Te ha extrañado que no cite la Biblia, ¿verdad? Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte
Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como un recordatorio ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cosas que la iglesia hoy en día no hace, es repetir la palabra de Dios. Una orden de Dios, un mandamiento de Dios. Repetirle la palabra de Dios a sus hijos. Sino que hacen, me levanto en la madrugada y le pongo las manos y digo, declaro que van a ser siervos de Dios, y nunca les repiten las palabras de la Biblia, ni a los niños en su casa, ni a los adolescentes en su casa. Ni siquiera se levantan a leer la escritura en voz alta en sus casas. ¿Por qué? Porque tienen el sentimiento religioso y tienen palabras que, vuelvo y te digo, y no me da miedo decirlo, creen que son conjuros mágicos. Y estas barbarias se metieron dentro de la iglesia como otra barbarie, y como algo tan profano como decir, protejo a mis hijos, así que sean vagabundos y borrachos, con la sangre de Cristo. Cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, cubro el carro con la sangre de Cristo, cubro mi casa con la sangre de Cristo, ignorando que la sangre de Cristo cumple una función hermosa y eterna que nos limpia de todo pecado. Pero leamos la Biblia, porque te hace falta escuchar la palabra de Dios. Escuchas a muchos cuentacuentos, pero no quieres repetir ni creer la palabra de Dios. Muchos de ustedes, aunque se enojen, no soy muy popular para hablar, ni muy lisonjero para hablar, pero aunque se enojen, muchos de ustedes viven en esto, usando la sangre de Cristo como amuleto, y eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Ay, lo más tremendo, un día me tocó, le estaba contando a alguien ayer, me tocó que cayó alguien endemoniado en una reunión, y cuando me invitaron a orar por esa persona, fui a orar por esa persona. Cuando iba a reprender el demonio en el nombre de Jesús, como dice nuestro Señor Jesucristo, unas hermanas allí le dijeron al endemoniado, supuestamente al demonio, le decían, ahora te agarro y te quemo con la sangre de Cristo. Y yo me levanté y me fui. Yo dije, ¿te gusta eso? ¿Te gustan los rituales? ¿Te gustan las cosas que no están en la Biblia y la indisciplina de la Biblia? Ahora te lo calas. Y agarré y me fui. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no practicamos la palabra de Dios. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repite conmigo, la sangre de Jesucristo es para limpiarnos de nuestros pecados, no para quemar demonios, no para usarla como un amuleto de buena suerte sobre los hijos impíos y malvados, que no le repites la palabra de Dios, que no le recitas la palabra de Dios y que no compartes con ellos la palabra de Dios, y después quieres responsabilizar a Dios de las cosas que les pasen. Verso 8 de Primera de Juan capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo en las iglesias hoy en día. Eso es lo que está ocurriendo en tu casa hoy en día. Por eso tú dices, pero es que yo declaro, yo decreto, yo anuncio, yo proclamo, yo invoco, yo conjuro, y nada me resulta bien, porque te alejaste de lo que la Biblia está transmitiendo. Si el Señor dice azul, no es azul oscuro, ni azul celeste, ni azul mediterráneo, es azul. Lo que te quiero decir, que la palabra de Dios es completa y perfecta para perfeccionarnos a todos nosotros. El método de Dios es el siguiente. El método de Dios es el siguiente. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Originalmente le dice, y serás alguien inteligente.
alguien que será arropado por el éxito. A ti que te gustan las palabras bonitas, eso es lo que realmente Dios le está diciendo a Josué y a todos nosotros en Josué 1:8. Serás sacar alguien inteligente, una persona al éxito. Pero a las personas les gusta más la mentira que la palabra de Dios. Colosenses 3:16 te lo voy a recordar. Algo bastante repetido por nosotros, de nuestra parte, que viene de la Biblia. Mira lo que dice Colosenses 3:16. Te lo voy a leer del texto griego, literal. Colosenses 3:16 dice de la siguiente manera. Estaba muy adelantado. Ahora lo encontré. Perdón, no lo encontré todavía. Mira lo que dice Colosenses 3:16. Perdón, no tengo aquí. Pensé que era mi Biblia la que traduzco a veces del griego directo con las herramientas que Dios nos ha permitido tener. La palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo habite ricamente en nosotros. Se nos está llamando a que la Escritura, sí, porque la distorsión es que las palabras de Cristo son las voces que escucho en las madrugadas, pero no. La palabra de Cristo son los evangelios, el libro de los Hechos y toda la Biblia, porque Cristo es la palabra de Dios, el verbo encarnado. Y deberías centrarte más en lo que dice la Biblia, que tus hijos van a ser productivos cuando tú les recites la palabra de Dios. Vas a ser productivo y tu casa va a ser productiva cuando permitas conversaciones acerca de la Biblia. Hay creyentes, hermanos en Cristo, que no soportan una conversación bíblica, no una contención. No te estoy hablando de contender. Estoy asombrado con hermanos de la iglesia que quieren entablar una conversación bonita de la Biblia con ellos y eluden la palabra de Dios. Te cambian el tema. No estoy hablando de gente inconversa, mi hermano. Estoy hablando de gente evangélica que elude, esquiva las conversaciones de la Biblia. Eso es para pensar. Eso es para ponerse a meditar. ¿Cómo tú vas a evitar a alguien que quiera conversar contigo de la palabra de Dios? ¿Cómo tú vas a evitar a alguien que te quiera hacer una pregunta sobre la palabra de Dios? ¿Cómo tú y yo vamos a cambiar el tema cuando alguien quiere decir algo de la Biblia? Ese era el avivamiento del libro de los Hechos. No cesaban de hablar por las casas, de hablar de Cristo, de hablar de la doctrina, de hablar de la palabra de Dios. No cesaban de anunciar las cosas por las casas, por las calles. Y el apóstol Pablo en Colosenses 3:16 vuelve y trata esa manera. En Colosenses 3:16 vuelve y trata ese tema. Mira, aquí te lo tengo del griego directo, Colosenses 3:16. La palabra del Cristo esté habitando dentro en vosotros ricamente, en toda sabiduría, enseñando y amonestando a vosotros mismos, a salmos, himnos, cánticos espirituales, en la gracia, cantando en los corazones vuestros, en los corazones vuestros, a el Dios. Mi hermano, Dios quiere que su palabra abunde en ti y que tú y yo repitamos la palabra de Dios, que tú y yo nos enfrasquemos en la palabra de Dios, que tú y yo estemos centrados en la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No tienes que renunciar a los amuletos de la buena suerte que se metieron en la iglesia como rituales, como conjuros. Tienes que despertar y dejar de blasfemar contra la sangre de Cristo, porque el que ponga por inmunda la sangre del pacto que limpia de todo pecado y la use como algo común, está preso del juicio eterno y hace afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Vuélvete a la Escritura, vuélvete a la palabra de Dios. Por eso es que no permitimos comentarios en las redes sociales, más que todo en el TikTok, para que la gente
ni ninguno de nosotros se alimente de morbosidades o halagos o mentiras o sentimientos de odio. Vuélvete a la Escritura. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, Dios y yo te lo queríamos decir.